Aquí estamos Sí, bravísimos. siempre estuvimos bravísimos. Y lo mencionábamos en off, le preguntábamos cosas, porque siempre nos gusta tenerlo aquí. Sí. Primero que todo es un ser humano impecable, Sí. cálido. ¿Cómo es posible que sabiendo tanto siga manteniendo esa humildad, esa sencillez, ese carisma? Vean Aquí está el eso. único, el sabio, el sensei, Manolo Belón. ¡Bravísimo! Papi, te dejé arriba, ¿no? No, ¿Me perdonarás? espérate un momentito, venga. Manolito. ¡Qué ahí, placer! ¡Qué placer mi es siempre sensei. tener Qué bueno verte, Marcelo, como Manolito, siempre. hermoso, ¿cómo va todo? Muy bien, Sí, gracias. mi Todo maestro. Te súper presento a Yair Belón, ¿oíste? Pero con estaba B corta. oyendo eso. Jair Bellón. Manolo, ¿qué podemos hablar? eso, ¿Qué podemos señor. decir de una década de los 50 que a mi generación no nos tocó mucho, la vemos como lejana? Para nosotros Claro. la música es de los Beatles para acá. ¿Qué Sí, pasaba sí. en los Es 50? No, correcto. es que, Escucha esto. a ver, Vamos a escuchar un poquito de esto, que esto nos va a dar ¿Qué respuesta a sonido, esto. ah? Los finales de los 40. sí, esto es 1948. Es un cantante que se llama Wynonie Harris. E hizo una canción que se llama Good Rocking Tonight y es puro rock and roll. Lo que pasa es que en esa época no existía el rock and roll y se conocía como rhythm and blues. ¿Cuándo se vuelve rock and roll? Cuando los blancos descubren lo que ya hacían Fats Domino y una gran cantidad de artistas. O sea, antes de- los negros lo hacían primero. Pues claro, y se Siempre lo llamaba, hicieron. y era rhythm and blues. Y entonces cuando llegan los blancos a él, entonces Alan Freed, el gran disc jockey, como el pionero de esto, lo acuñó como rock and roll. Que rock and roll tiene además otra connotación, porque en el lenguaje popular de los negros, rock and roll es rocking and rolling, eso es, no es solamente girar y rodar, eso es ñaca ñaca. Vivir. No, no, Es es ñaca, ñaca, ñaca. ñaca. Wiki wiki. Lo que, yes, eso mismo. lo que hicieron en Woodstock abiertamente. Abiertamente. ¿No? Yaircito. Sí. Sí, digamos que sí. ¿Qué hacemos? Bueno, Hola, vámonos a... menos mal que quitaron esa mesa con los picantes. Yo ya estaba asustado. No, claro, menos mal que ahí está la ambulancia, por eso si me hubiera tocado ya está. Bueno, Manolito, metámonos ya en la década de los años 50. sí, Años 50 es sinónimo de rock and roll, Sí. pero hay transformaciones porque veníamos Uf, del, muchas. del rhythm and blues, pero llega esta incursión también de la música americana, pero hablamos del country. del country. Bueno, Sí. ¿qué exactamente sucedió en esta época? Ok, la mamá es el blues. Siempre, es la Sí, mamá de todo siempre. para mí. Y a esa mamá generosa, cariñosa, acogió en su seno el country, el jazz, el gospel, la música religiosa blanca y todo eso lo fusionó para generar lo que después conocimos como rock and roll. Sí. Es hermoso. el básicamente proceso. Y el rock and roll cuando nace a mediados de los años, bueno, cuando aparece con ese nombre a mediados de los años 50, sacudió el mundo. Sacudió el mundo porque además era un ritmo súper bailable, fiestero. Obviamente. Los adolescentes norteamericanos iban a las fiestas a lucirse con un baile de cadera, con un baile que les permitía mostrar un poco esa sensualidad un poco reprimida en décadas anteriores. Exactamente, además era baile en parejas, ¿no? Que después eso lo trataron de cortar porque eso de baile en parejas, eso podía tener unas connotaciones que para una sociedad puritana eran como medio chocantes, ¿no? Pero al margen de eso, sí, eso, si uno escucha muchas de las letras del rock and roll, uno entiende cómo funcionaba la juventud de los años 50. Cuando uno escucha School Days, una canción que habla sobre cómo es ir al colegio y ser, o sea, como cuestionar lo que a uno le enseñan, ¿no? Hay una cantidad de canciones de esas que uno dice, wow, claro, ahí Con hay letras que historia. están los jóvenes diciendo cosas No, a la sociedad. No, y hablando de la sociedad, a mí una de las cosas que más me gusta del rock and roll, particularmente, sí, de la década de los 40, lo que fueron los 50, incluso los mismos 60, Sí. es que derribó un poco el tema del racismo, ese racismo que estaba tan marcado, ¿no? Esas Lo derrumbó. barreras. Bueno,
Bueno, empezó a derrumbarlo porque todavía existe Bueno. y lo vemos claramente en las noticias permanentemente. Pero lo que hace el rock and roll es que le dice a los blancos, no es malo escuchar música que hacen a los negros. Sí. Dice a los negros, mire, disfruten de la música de los blancos. Y hay negros que cantan con voz de blancos Con que blanco. cantan con voz de negro, Elvis Presley notablemente. Y entonces la cosa como que esas barreras empiezan a desaparecer y ya no hay conciertos para negros y conciertos para blancos, sino que se van juntos a los conciertos, se los gozan. Y en una época Eso está muy diferente a bien. nivel histórico, pasaba la Segunda Guerra Mundial, la Claro. gente estaba como ávida de entrar en una onda de paz, de conciliación. Sí. Abandonemos un poco el tema extranjero y metámonos a Colombia. Aquí sonaba Javier Solís. Aquí Claro. sonaba la Cantar ranchera en español, mexicana, sí. Claro. ¿sí? Y aquí sonaba también la música de Pacho Galán Sí. y Lucho Bermúdez, que eran como esas big bands de la época Sí. americana, pero traídas al folclore de nuestra tierra. Exacto, eso fue una de las grandes cosas de Lucho Bermúdez cuando él asimiló el sonido big band americano y lo adaptó a la música tropical colombiana. Eso fue genial. uno de sus grandes logros. Y claro, se escuchaba mucho, se bailaba mucho lo de Lucho Bermúdez, lo de Pacho Galán. Por supuesto, con las películas mexicanas que dominaban la escena del cine en Total. Colombia, pues claro, la ranchera se puso de moda. Y entonces, claro, Javier Solís, Pedro Infante. y etcétera, ¿no? Artistas colombianos de la época, me recuerdo los Flippers andaban por ahí siendo Eso ya es muy 60. muy 60, No, pero mire, ¿qué pasaba a nivel local, digamos, en Bogotá? Tú que lo viviste, no había mucho, ¿no? Como un representante. como rock and roll no había. Sí se podía escuchar, porque gracias a Carlos Pinzón, cordial saludo Carlitos, él fue el que descubrió un día, leyendo noticias de que había una canción en los Estados Unidos que estaba archipegada y la pasó en emisoras Nuevo Mundo, que era una emisora pues magazine de variedades, y empezó a pasar la canción y ahí empezó a sonar al compás del reloj, el Rock Around the Clock, de Bill Haley y sus cometas. Y empezamos a escuchar esas canciones. Luego vino mi querido amigo, mentor en muchos sentidos, Jimmy Reisbach, que en paz descanse, falleció hace menos de un año. Jimmy fue como el primer disc jockey anglo que tuvimos en este país. Entonces, él traía esos sonidos y hablaba de Elvis Presley, y hablaba de The Platters, y hablaba de toda la gente que estaba de moda. Y uno decía, wow. Y un día yo dije, yo quiero ser como él. Ay, te inspiró. Así como Jair lo mira y dice, Yo digo, yo quiero "Wow, ser como él. Yo quiero ser Yo quiero como él". surcar los mundos del pop. Hola, esta cachucha sí Jaircito. funciona, Pablo. Sí. Hablemos de esa figura que si uno habla de la década de los años 50, tiene que hablar necesariamente de Elvis Presley. Sí, inevitablemente. ¿Por qué fue ese fenómeno? ¿Por qué detrás de él llegó toda esa revolución, mano? Elvis Presley estaba en el momento correcto, en el lugar correcto. Él graba una canción de casualidad. Ellos estaban en el estudio de grabación porque el dueño del estudio y el dueño del sello decía, en este muchacho hay algo que me gusta. Tenía 19 años en el 54 y grababan canciones que se suponía que se adaptaban a su estilo. Muchacho alto, blanco, buen mozo, Don Elvis. Entonces, Y no podemos dejarle, y quiero hacer un paréntesis, porque muchos nos hemos fijado en su manera de bailar, en su pinta, pero también cantaba muy bien. Era talentoso, tremendo cantaba intérprete. sabroso. pero perdóname, es uno de los grandes barítonos. Él es un cantante por lo menos al nivel de Frank Sinatra, Sí, de acuerdo. de la hora Neil Diamond, que esta semana ¿Por qué nos casi anunció nadie su habla de noticia. eso? Porque se quedaron en la imagen, es En muy el showman. triste, es muy triste. Eso, no le ponen oreja. Es una señal que le estaba haciendo a DJ. Ah, yo pensé que me... que tiene que musicalizar este momento, pero no lo logra. Algo pasa, pero no lo logra. Claro, nos fijamos en el show, en el Sí, sex exacto. symbol y nos olvidamos de la Y voz. que lo filmaban de la cintura para arriba para no mostrar los movimientos pélvicos porque eran Inapropiados. mala Bueno, influencia. pero esos movimientos pélvicos veían sus fans ahí en los shows en vivo y eso era una Pero por eso locura. le decían Elvis la pelvis. Elvis, Elvis, Pelvis Presley. Elvis Elvis de pelvis. Mira, volviendo, Sí. Manolito, otra vez al tema de nuestro idioma, de nuestro lenguaje. Debemos darle las gracias a países como México Sí, totalmente. y como Argentina, Sí, inclusive España. Sí. España también se sumó, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con México? Está ahí al otro lado del Río Grande de los Estados Unidos. No había muros ni nada de esas cosas que los separaran, ¿no?
Y entonces la música fluía, llegaba muy rápidamente de Estados Unidos a México, pero además los mexicanos fueron los reyes de la copia. Es que llegaba un disco Yo no de quería decirlo, pero Estados sí. Unidos y en cuestión de minutos, de días, ellos hacían las traducciones y las grababan en español. Y de ahí salió Los la Teen plaga. Tops. La plaga. Eso era, hey, nothing but a hound dog. Y el Era rock casi and la roll misma loco, melodía. El rock and roll de la cárcel. Y todas esas canciones, los Teen Tops, los Hooligans, los Rocking Devils, los Johnny Jets, todos esos grupos que salieron a finales de los años 50 hacían inicialmente copias, pero también hicieron cosas originales y revolucionarias. Hay una canción, fue Johnny Jets, no recuerdo ahora quién, hicieron una canción que se llama La Cucaracha Twist. Y entonces decían, la cucaracha twist, la cucaracha twist. Le pusieron ritmo de rockcito, de rock and roll a una canción folclórica mexicana. ¿Qué lugar ocupa el twist? Ya que lo menciona, porque a veces tengo la duda si primero fue el twist o era una... No, el twist es una, si lo quieres, es como una degeneración del rock and roll. Exactamente. Comienzos de los años 60. Y que se concentraba más en la manera de bailar, ¿no? Exactamente. Además, era la época en que ya estaba en los Estados Unidos proscritas las guitarras, entonces toda esa música del twist es básicamente con pianos, ocasionalmente saxofón o alguna cosa así. Ya cambiaba la No, instrumentación. y el tema que toca Manolo, el tema de las guitarras, porque las guitarras estaban en un tema hasta un veto. Claro, En su pero es que momento. lo que pasa es que cuando la guitarra la empiezan a tocar aquí, ¿no? Se vuelve un símbolo fálico. Claro. Eso sí Vean, que le ¿nunca lo han choca a visto la así? gente. No, es que Manuel es un sociólogo también, que es casi un No. antropólogo. España, Manolito. Nos quedamos en Sí, México, sí. Argentina, pero como para ir redondeando todo Ok. este tema, España también fue importante. España fue muy importante, pero lo que pasa en España es otra cosa, Yair. Allá hay una dictadura muy fuerte, la dictadura de Franco. Y esa dictadura considera que todas esas cosas son, pues, ofensivas, Prohibidas. sí, es que Sí, eso daña la diabólicas. juventud. Sí, exacto. O sea, entre otras, ahora que hablaban del reggaetón con Luciana, con la hija de Cristian, ¿cierto? Es lo mismo, todo el mundo lo sataniza, a mí no me gusta, pero es como una gran revolución en la música otra vez, así digamos que rítmicamente es pobre, que melódicamente no es muy emocionante, las letras no me tocan, Pero algo es que tiene. no está hecho para uno. Y la gente Está lo hecho para otra consumió. generación. Sí. Manolito, Señor. siempre quedamos en deuda. Siempre el tiempo No, vuela. ya se nos Estamos va. charlando, ya se nos va a ir. Siempre. 10:20 de la mañana. Y ya. No, es que con este solazo hay que salir a caminar. Eres prácticamente nuestro experto en música de cabecera. Muchas Cada vez que gracias. tenemos un Sí, tema sí. musical te llamamos porque Gracias, eres Marcelo. agradable para hablar, buen conversador y mereces la tacita de Bravísimo. Mira, nueva Kit imagen. del Fondo Nacional del Ahorro. Uy, qué Y esta, rico, Manolito. Hola, qué bueno. A estas, Pa' ir edades a que, mercar. a estas edades que nos dejan fríos. Ahí con la, ¿Fríos? Más que el Si sol dejé esté la afuera. chaqueta más en la noche. Manolo Belón, ¡Bravísimo! un gigante de la música, bravísimo para él. Gracias. Y quedas comprometido. Cada vez que tengamos que hablar de música, vas a estar aquí No. sentado con Jair. Marcelo, tú sabes que siempre que nos inviten, Aquí estaré. aquí Estarás. estaremos.